La avutarda, el ave voladora más grande del mundo, protagoniza en las llanuras andaluzas uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Sobre unos campos profundamente transformados, pero donde encuentra cobijo la más pura esencia de lo silvestre. La historia de las avutardas es, en gran medida, la historia del hombre. El pastoreo y el arado hicieron posible su expansión desde sus relictos territorios en las antiguas estepas euroasiáticas, y ahora sobreviven donde el hombre no ha abandonado completamente los modelos tradicionales de aprovechamiento. En los territorios comprendidos en las cepas del Alto Guadiato y Campiñas de Sevilla, abundan los ejemplos de sintonía entre el hombre y las aves. En estas cepas se desarrolla el proyecto LIFE, conservación y gestión de las zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalucía, cuyo objeto principal es la promoción de modelos agrarios compatibles con la conservación de estas aves. Estos espacios estuvieron dominados por dehesas ganaderas hasta hace menos de un siglo. Desde entonces, el labrantío ha ido relegando a unas encinas que hoy, en buena parte del territorio, restan únicamente como centinelas de amplios horizontes. Del monte a la dehesa y de la dehesa a las tierras de Panllevar. Esta transición histórica sirvió para el progreso del hombre, pero también para conformar el extraordinario hábitat que hoy da cobijo a una de las comunidades orníticas más singulares de Europa. Sobre las campiñas de Osuna, Écija, La Lantejuela y Marchena se asienta la cepa Campiñas de Sevilla. La cepa responde al corazón de lo que ha dado en denominarse campiña monumental. El patrimonio arquitectónico y cultural de estas ciudades se ha sustentado históricamente en el producto de sus tierras. Un lugar con campos y aves, pero donde el protagonismo principal recae en sus gentes. Este es uno de los escenarios del proyecto LIFE. Dentro del programa LIFE estamos haciendo una creación de unos linderos para aumento de la biodiversidad y la siembra de unas semillas forrajeras para que puedan anidar las aves. Aquí se puede encontrar la avutarda, el sisón, el caraván, la perdiz. Llanos cultivados de cereales, leguminosas y otros cultivos. Llanos también de olivos, nunca especialmente abundantes, pero siempre presentes. La aceituna, en cuya recolección se afana la gente, hombres y mujeres, es también un recurso para las aves. La llanura invitó a la humanidad a ir construyendo su geografía de campos, de besanas y de espigas. También a fabricar veranos de girasoles que acompañan lentos hasta el Alcor, a los cortijos blancos y a las últimas mieses. En el trigal, la cosechadora recoge el grano y deja la paja, otro recurso que es refugio de aves y provisión de ganados. Más tarde, el tractor construirá otra geometría sobre los campos. Son las pacas, volúmenes marciales que se hacen firma del hombre sobre el paisaje. Es un paisaje dinámico que cambia con las estaciones, donde se suceden las labores, los quehaceres del hombre y de las aves. La escasa permeabilidad del suelo en las campiñas de Sevilla favorece también la formación de lagunas endorreicas. Agua esteparia, mansa, que acoge una rica comunidad de aves
entre las que destacan malvasías y flamencos. Amplitud de miras y de alcance sobre la llanura, en el gran valle del Guadalquivir, donde las labores son naturaleza. En el norte de Córdoba, los espacios son también abiertos. Calmas las tierras de Fuenteovejuna, Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo, las tierras que conforman la cepa Alto Guadiato. Es el otro escenario del proyecto LIFE. Son pueblos cargados de historia, tranquilos, con construcciones y plazuelas serenas como los campos que las rodean. Esta comarca fue en la Edad Media un importante centro de producción y distribución de lana. Junto a las tierras y pastos, el aprovechamiento de recursos mineros tuvo también relevancia en el siglo XIX. De aquellos trabajos se reconocen ruinas, mudos testigos del paso del tiempo. Pero al final ha sido el campo lo que sostiene a la gente. La tierra y el ganado es lo que verdaderamente sigue anclando a las personas en el territorio. La importancia de estas tierras para las aves esteparias pues, se rememoran hace muchísimos años. En los tiempos de nuestros abuelos ya había aves esteparias como las abutardas, mejor no en la cantidad que tenemos ahora, y gracias a los cambios de cultivo que ha habido aquí, la forma de que nosotros hemos cultivado nuestras tierras con nuestros rastrojos de cereales, con nuestras leguminosas en grano como los garbanzos o los guisantes o nuestros girasoles, pues se han ido asentando aquí. Y ahora aquí podemos tener, se ven con facilidad butardas, tenemos cernica los primillas, tenemos aguilucho cenizo, tenemos gangas ortegas, tenemos sisones, tenemos una gran variedad que poco a poco se han ido asentando y aquí los tenemos en nuestras tierras y aquí conviven con nosotros. Actualmente los cultivos ocupan la mayor parte del espacio. Junto a estos, y guardando la herencia de su tradición ganadera, las dehesas. Finalmente vestigial y acantonado en lo escasamente abrupto, los retazos del monte Mediterráneo. El Alto Guadiato es hoy un paisaje de amplios horizontes, hábitat de aves esteparias. Del laboreo y el pastoreo surgió el nexo entre la humanidad y las aves de lo abierto, un vínculo que aún persiste en la actualidad. Inviernos de agricultura y veranos de ganadería. Sementeras esperando la lluvia y rastrojos esperando al ganado. Un dinamismo antiguo y estepario como las abutardas que los habitan. En los campos del Alto Guadiato la tierra sigue viva, habitada por hombres y por aves. La abutarda es una de las especies de aves más amenazadas de Andalucía y más de la mitad de su población andaluza se reparte entre ambas cepas. La sola presencia de una ave esteparia tan escasa y localizada como esta es en sí misma título de calidad ambiental para las tierras y las gentes que la sostienen. Para certificarlo, cada primavera los machos de abutarda hacen la rueda. Esta exhibición, realmente espectacular, tiene una doble función. Primero, delimitar el estatus social de los distintos machos y después, atraer a las hembras. Aquí está el muestrario y ellas eligen. Entre tanto, un extraño sonido se repite desde las labores. Son los sisones. Han elegido un cantadero y desde él saltan, aletean y sobre todo reclaman. Es otra manera de llamar la atención de las hembras.
Otras aves esteparias crían igualmente en las cepas. Es el caso del cernícalo primilla, llegado desde sus cuarteles de invernada en África, o el del aguilucho cenizo, que regresa cuando las hembras tienen la altura suficiente para esconderlo, primero a él y luego a su nido. El cereal y sus lindes esconden también otros nidos, como el de la perdiz roja. La ganga ortega tiene aquí uno de sus reductos en Andalucía occidental. Y el alcaraván alcanza notables densidades en estas campiñas, donde también es abundante la carraca europea. Todas ellas son aves escasas o inexistentes en el resto de países europeos y sin embargo concurren en Andalucía. En la inmensidad de sus campos abiertos, viven y se reproducen. En el otoño llegan las grullas al Alto Guadiato. Sus formaciones son una escuela de vuelo y el más sonoro refrendo de los cambios en el tempero. Aquí encuentran bellota y grano, una gran ofrenda andaluza a la conservación de la biodiversidad, ofrenda que aceptan también gustosas las palomas torcaces. Nuevas palomas que se suman a las locales para conformar grandes bandos. Y si las grullas llenan el Alto Guadiato, en las campiñas de Sevilla su presencia es solo ocasional, pero compensada con los vuelos de rapaces, un nutrido contingente de aves acuáticas y otras aves de invierno. Aves, siempre aves, en todas las estaciones. Aves residentes, estacionales, comunes o muy amenazadas. Las aves son una alegría y un honor sobre los campos. Pero todo este ajetreo vital no sería posible sin el hombre. Es el caso del cernícalo primilla. Todas sus colonias de cría se encuentran en construcciones humanas, aprovechadas también por otras aves. Pero no siempre es fácil encontrar un lugar adecuado. Las nuevas naves no lo son, y los cortijos, con el desuso, se acaban convirtiendo en ruinas que se desmoronan y se pierden. En otras ocasiones sus propietarios los restauran, eliminando oquedades y resquicios que sirven de morada al primilla. Y no es solo el primilla. Todas las aves esteparias dependen estrechamente del hombre y de sus prácticas. En las cepas, el paisaje cumple sobradamente, pero su calidad como escenario vital para las aves depende de factores algo más crípticos. Por ejemplo, la presencia de cultivos minoritarios. Así, garbanzos, habas, guisantes, altramuces o beza han sido históricamente cultivados en el territorio, generalmente sobre superficies pequeñas, y su presencia diversifica los recursos tróficos de las aves. Los macroinvertebrados juegan un papel clave en la dieta de los pollos de casi todas las aves. Los pastos son una fuente de ellos, como también los cada vez menos frecuentes lindazos entre parcelas agrícolas. Lindes y usos dispares conforman un paisaje mosaico, con teselas de variados colores y texturas. Un paisaje diverso y dinámico que cambia con las estaciones. Durante el verano, los cauces y regatos se tornan secos. El agua se convierte en un recurso escaso y absolutamente crucial para las aves.
Los espacios abiertos por la humanidad, son el hábitat de abutardas y sisones, de primillas, ortegas, canasteras y aguiluchos, entre otras especies que actualmente confieren su valor de conservación al territorio. Por eso se ha declarado zona de especial protección para las aves. Pero el hábitat de las campiñas de Sevilla, además de favorable a las aves esteparias, también lo es para la caza. Agricultores y cazadores miman la perdiz roja, conscientes de disfrutar de una de sus mejores poblaciones silvestres en el mundo. Conejo y liebre son también abundantes. Tras ellos andan los cetreros, albaceas de un patrimonio inmaterial de la humanidad. La liebre, tan típica de la campiña, alienta otra forma más popular de caza. Salir a la liebre con galgos es una extendida afición de la comarca. Los galgos y las liebres, como las perdices o los caballos, sustentan ocios del hombre en la campiña, como ésta le sostiene a él, y él a la tierra y a las aves. Porque las aves se deben a los cultivares, a sus barbechos y baldíos, pero sobre todo a la forma de cultivar, de cazar, de criar caballos y reses bravas. Es una forma de vida que aún hace posible el vínculo entre el hombre y las aves. Aquí hay mucho alcaraván, hay abutarda, había mucho sisón, ahora desapareció, está volviendo a venir, hay ortega, y después como hay laguna y hay arroyos, pues hay cigüeñuela, hay polluela, hay pato, en fin, eso es lo más, y la perdiz, después conejo y liebre. En la campiña andaluza quedan muy pocas zonas de pasto, desgraciadamente, porque el ganado cada vez ha sido menos rentable y mucho más rentable la agricultura, entonces tanto el ganado bravo de lidia como el ganado manso ha ido desapareciendo. La intensificación agrícola entraña restricciones a las aves esteparias. Así, la menor alternancia de cultivos y pastizales empobrece la calidad del hábitat, como la escasez de lindazos disminuye también sus recursos tróficos y sus refugios. Porque la calidad de las cepas, como escenario vital para las aves, depende de factores como estos, no siempre evidentes. Es también el caso de las líneas eléctricas y las vallas, necesarias para el hombre, pero elementos de riesgo para las aves. Las aves siguen a las máquinas porque su trabajo mueve presas que de otro modo les resultan inaccesibles. Pero también la máquina destruye, destroza el nido escondido o los polluelos, y esto, evitable, no siempre es evidente. La Comisión Europea ha concedido un proyecto LIFE de 4 años de duración a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Este ambicioso proyecto está destinado a la conservación y gestión de las zonas de especial protección para las aves esteparias en Andalucía. Esto solo será posible con la puesta en marcha de medidas que permitan un balance positivo entre productividad del campo y mortalidad de estas aves. Por eso, la agricultura y la ganadería son protagonistas en este LIFE. Y por esta misma razón, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias tienen un papel fundamental, siendo Asaja uno de los socios principales de este proyecto. Asaja, con la participación en el programa LIFE Esteparias, lo que ha pretendido y lo que pretende es que se pueda apreciar la labor que los agricultores y los ganaderos realizan desde antaño, y que es una labor que convive con la biodiversidad y con todos los elementos naturales que existen.
Los agricultores y los ganaderos somos los primeros interesados en preservar esta biodiversidad y de hecho se ha llegado a una conjunción y se ha podido demostrar cómo estas aves esteparias que vienen a alimentarse y a criarse y a reproducirse en estas zonas aprovechando los cultivos, los rastrojos de los cultivos que se están produciendo habitualmente. Creo que es muy importante que todo el mundo pueda apreciar este respeto que desde la agricultura y la ganadería se mantiene con el medio ambiente y este convivir que se lleva haciendo, como decía, desde hace muchos años. En esta cepa son ya más de 150 los convenios firmados con los propietarios agrícolas que colaboran activamente con el proyecto LIFE. El programa LIFE que tenemos aquí en nuestra comarca del Alto Guadiato, pues nosotros nos hemos cogido a 3, que es una compra de cosecha, dejamos nuestras cosechas en pie y lo que ellos creen que van a dar la producción nos lo pagan y se lo dejamos para el aprovechamiento de todas las aves esteparias. Tenemos una siembra directa, que sembramos directamente en los rastrojos para favorecer los animales, los pequeños animales insectívoros que hay en el campo. Luego tenemos una compra de rastrojos para que tengan cobertera en verano todas las aves y luego tenemos también unas edificaciones aquí que hay que cambiar los cortijos y lo van a cambiar con unas tejas para favorecer la cría del cernícalo primilla. Yo creo que todo lo que se está haciendo en el proyecto LIFE no tiene más remedio que repercutir en la fauna, porque para todo el tema de aves esteparias, el tener praderas donde tengan ellos suficiente comida y donde tengan sitio para ocultarse y todo eso tiene que redundar en beneficios, más los setos que se han hecho, cuando eso estén grandes y todas esas plantas y eso pues les sirve de sombra, les sirve de cobijo. Luego después se han hecho también una siembra de plantas de alfalfa de secano, que también hay, para la butarda, y sobre todo el sisón, que es uno de los animales que más alfalfa he visto yo siempre comer aquí. Y el tema de rastrojera, ¿no? que el rastrojo se queda y además la paja se le queda también hasta finales de agosto. Todo eso creo yo que redundará en beneficio, como es lógico, de la crianza y de la comida de estos animales, ¿no? Porque además ya no es solamente el tema de la butarda, sino que beneficia a otros muchos animales, ¿no? Incluso hasta la misma perdiz, el sisón, el alcaraván. Todos esos animales se benefician de todas estas cosas que antes no existían y hoy día pues les sirve de alimento. Con la ejecución de estas acciones se experimentan modelos de coexistencia entre aves y renta rural. Se trata de sembrar leguminosas y cereal de ciclo largo, implantar setos, rotar cultivos, retrasar la cosecha, dejar altura de paja e incluso bandas sin cosechar. Y también otros ensayos, como el mantenimiento de cubiertas herbáceas en olivares y la construcción de bebederos. Además, para atenuar la mortalidad en tendidos y cercados, se identifican los tramos problemáticos y se corrigen. También se prevé adecuar nidales para el cernícalo primilla e incluso desarrollar nuevos sistemas de detección de nidos de abutarda y otras aves amenazadas, porque una reproducción exitosa es pilar principal en la conservación de cualquier especie amenazada. Bueno, es importante que se valore por parte de la sociedad el que se vienen haciendo unas técnicas tradicionales y unas técnicas muy respetuosas con el medio ambiente y que la presión que los agricultores y ganaderos tenemos para conseguir mayor productividad son las que pueden dar al traste con el que se dejara de utilizar las técnicas tradicionales que venimos utilizando. El hecho de que la sociedad valore estas técnicas de cultivo tradicionales y respetuosas con el medio ambiente, lógicamente debe de introducirse en todas las políticas agrarias que se vienen realizando y de esa forma verdaderamente pues esta biodiversidad se podrá seguir manteniendo. En definitiva, mediante el LIFE se desea avanzar en el reconocimiento de las aves esteparias como una parte indispensable del paisaje y como el potencial recurso que son. En estos tiempos, las aves comienzan a jugar un papel más relevante para las personas.
La gente urbana desea espectáculos naturales. Busca la posibilidad de contemplarlos en su escenario real. Y en este interés radican nuevas posibilidades. Ahora bien, nunca podrá obviarse el papel prioritario del agro, tanto en la economía local como para la conservación de las aves esteparias. La supervivencia de estas aves está en manos de agricultores y ganaderos. En toda estación, en todo tiempo, la experiencia de siglos demuestra que los intereses de ambos, del hombre y de las aves, son perfectamente compatibles. El proyecto LIFE, en las campiñas de Sevilla y en el Alto Guadiato, pretende contribuir a esta convivencia secular.